A nosotros. Bien, estamos ahora con papá, mamá, hijo, y se trata en este caso de Véronique Holland, que es matemática, Véronique Holland de Montoya, casada con Modesto Montoya, que es físico nuclear. Modesto trabaja en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, además de la Universidad de Ingeniería. Y Véronique es profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, donde ejerce la docencia y la coordinación de los cursos de matemáticas. Y también está el hijo de ambos, Manuel, que es estudiante del bachillerato en el franco-peruano. En fin, entre físicos y matemáticos, como para dar un poquito de miedo, pero ¿qué rol ha jugado la formación que ustedes tienen ambos, en ambos casos, doctorado de la Universidad de París, en cómo han criado a Manuel? ¿Qué rol ha jugado la ciencia en la casa? Manuel, Modesto, perdón. Bueno, en realidad nosotros, siendo científicos, hemos creado un centro de ciencia, formación de ciencia para niños, de modo que... El CEPRESID, ¿cierto? Así es, entonces él ha nacido en un mundo científico, pero además desde los 8 años ha vivido ese medio, ¿no? Ajá. Ahora, muchas veces se encuentran niños que se aproximan a la ciencia, sobre todo en primaria, matemáticas, con mucha facilidad y después les queda... digamos, ese acercamiento natural a la matemática, pero hay otros que más bien por las primeras frustraciones o dificultades le agarran un miedo, y hemos hecho un programa acá sobre el miedo a las matemáticas y casi todos coincidían en que frustraciones de los primeros grados los marcaban para toda su vida. ¿Cómo has podido ver tú en el trabajo que haces en el CEPRESID el caso de los niños en su aproximación a la ciencia? ¿Qué factores hacen que los niños puedan entrarle a la ciencia con gusto, con placer, sin todos estos temores, reparos? Mira, nosotros hemos tenido la visita del Premio Nobel en Física Leon Lederman, tu tocayo, y él dijo, al ver lo que hacíamos en el CEPRESID, que en Estados Unidos no había visto tanto placer en niños que estaban haciendo ciencia, aprendiendo ciencia, ¿no? Y nosotros precisamente hacemos eso, gozamos con la ciencia, los experimentos son divertidos, los muchachos están concentrados y no tomamos ningún tipo de examen, o sea, vamos allí a jugar a la ciencia en cierta forma. De modo que no hay oportunidad para frustrarse porque no se toma pruebas. Ahora, tú tienes niños que han estado ahí hace un buen tiempo y que hoy en día ya son chicos universitarios, seguramente. Bueno, ¿tú has podido ver alguna relación, digamos, alguna tendencia entre la familiarización temprana con las ciencias de manera placentera y las carreras que estudian después en el futuro? Así es. Para responder esta pregunta hay que, digamos, observar los casos en que rompen los cánones, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la familia propietaria de Peiza, que era la familia Coronado, claro. todos literatos allí, y el hijo se dedicó a la biología en la Cayetano Heredia, de modo que, digamos que rompimos, tal vez ellos fueron para que su hijo esté por allí unos meses, pero luego cambió el destino, digamos, de una familia. Rompieron, ¿no?, una tradición. Sí. Y Véronique, una cosita, ¿cómo tú, digamos, en tu rol de madre, también has promovido lo científico, lo matemático? ¿Tú sientes que en la casa eso ha jugado, más allá ya de la institución, en la familia, ha jugado un rol importante? Sí, yo creo que nuestra familia ha jugado, y la familia en general debe jugar un papel importante en la inclinación de los niños hacia una tendencia a la otra, ¿no? ¿Y cómo, de ver los eso? padres, digamos, quizás siempre con libros científicos, o los padres viendo los canales que hablan de ciencia. Creo que ese ambiente, ¿no?, más aún del centro, crea que los niños estén con una tendencia a un medio que digamos, le propicia la ciencia, ¿no? Más bien lo que yo trataba de hacer es a veces llevarlos a ver teatro, a ver otras cosas, para equilibrarlos, ¿no? Porque yo estaba consciente que de todo modo de ciencia tenían de más en la casa, ¿no? Entonces
pensaba, y eso es importante, que no hay que descuidar, digamos, el otro aspecto, ¿no? Entonces, propiciarlos a que hagan música, que participen en talleres de teatro, en talleres de dibujo, ¿no? Esas, para, digamos, crear gente equilibrada integralmente, ¿no? ¿Y tú, Manuel, cómo despertaste a lo científico, a lo matemático? ¿Es algo que te atrajo de repente? Porque a veces incluso muchos hijos de Contreras, digamos, hacen justamente lo que los padres no, o al revés. Entonces, ¿cómo fue tu despertar a la ciencia? Bueno, desde que era pequeño yo le hacía preguntas a mis padres, así, y ellos, con las explicaciones que me daban, así, me iba interesando por las diferentes áreas en las ciencias. Pues, más que todo las preguntas eran en astronomía y ahí aprendía cosas interesantísimas. ¿Y a ti te atrajo especialmente siempre, digamos, las cuestiones astronómicas? Sí, pero todavía en el colegio no se hace, entonces solo he podido aprender cosas así en la tele o con mis padres. ¿Y tú has podido notar de parte de los profesores, por ejemplo, una predilección porque los alumnos que son buenos en ciencias se dediquen a las ciencias y los profesores de letras, digamos, de rescatar a los alumnos que son buenos en letras para que se dediquen a una carrera de letras, o más bien una posibilidad de cruzarse, ¿no? Porque a veces ocurre que, digamos, un profesor de matemáticas tiene un buen alumno de matemáticas y le dice: tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser físico, y más bien un profesor de arte o un profesor de literatura, si ve un buen alumno en el campo de las letras, quiere de alguna manera incentivarlo para que se dedique a eso. ¿Tú has vivido este tipo de experiencias o compañeros tuyos? Bueno, en mi colegio no, yo no he visto eso. Los profesores incentivan a todos los alumnos de la misma manera para seguir los cursos. Ahora, hay una cosa, cuando los escuchaba me vino a la mente un libro que leí hace relativamente poco de un premio Nobel de Física, Richard Feynman, y tiene un libro maravilloso de una serie de artículos que se llama el placer de descubrir las cosas. Y el primer, digamos, tema es el impacto que tuvo su padre, que no era un científico, en la manera en que él se hizo preguntas, sus paseos en el bosque. Por ejemplo, ¿ustedes sienten que en algo jugó, o que algún adulto, padre, madre, o algún adulto jugó un rol importante en la opción que ustedes han tenido, por ejemplo, por la física, por las matemáticas? Bueno, definitivamente, aunque yo creo que no voluntariamente en mi caso, ¿no? Yeah. Porque mi padre tenía un taller de carpintería en casa y hacía pues una serie de experimentos ahí con ellos. Pero además él trabajaba en la empresa Sogesa, que ahora se llama Sider Perú. Yo visitaba al papá, tenía que llevarle el desayuno, y en el trayecto hacia mi padre encontraba pues una complejidad industrial increíble, ¿no? Lo único que tenía que hacer es preguntar a los técnicos, ingenieros, qué cosa es eso. Experiencia similar a la de Brenda. Exactamente, pues eso no es... Después pasé de 8 a 11 años a Salpo, la Sierra de la Libertad, con mi abuelo, que tenía que ver sembrar papas, sembrar trigo, una cosa, habían animales venenosos, serpientes, de modo que yo tenía que obligatoriamente aprender para sobrevivir. Entonces he estado constantemente incentivado. Creo que es un mensaje interesante que tú sugieres, es que no hay ninguna vocación que sale a los 15 años espontáneamente. Y también una cosa que creo que es interesante, y es que, y tú lo dijiste, el rol involuntario, es decir, es una actitud más que discursos formales sobre la ciencia. Y en tu caso, Veronique, ¿hubo alguna persona que jugó un rol que tú sientes te indujo, aunque no necesariamente formalmente? Bueno, yo también estuve, no tuve una persona exacta, quizás tuvo varias influencias, ¿no? Mis padres venían del campo, ¿no? Yo pasé muchos tiempos, principalmente las vacaciones, ahí en el campo, ¿no? Observando las cosas. Y lo que sí fue bien es un poco una vocación familiar, ¿no? Porque dentro de la casa, por ejemplo, mi hermano, ¿no? También le gustaba mucho las ciencias, y creo que los dos un poco nos influíamos uno al otro, porque nuestros padres estaban en otras digamos, actividades, ¿no? Que no eran muy relacionadas con la ciencia. Ahora, una pregunta, Veronique. Si no se enseñara en los colegios, digamos, ciencias, y de hecho hay muchos colegios en los que la ciencia se enseña como si fuera literatura o historia, ¿no? ¿Qué
¿qué le falta a una persona que no ha tenido la oportunidad de estimular o sentirse estimulada por el trabajo científico? ¿Qué carencias suscita eso? O en otras palabras, ¿qué aportes ofrece estudiar matemáticas, ciencias de una manera adecuada, digamos, al pensamiento de las personas, a la experiencia de las personas? ¿Qué les da ese estudio? Creo que aporta la parte racional, ¿no? Por la parte matemática, cuando está, digamos, bien llevado hasta el niño, donde el niño puede de esta forma encontrar una forma de experimentar las cosas, no solamente que le den reglas, ¿no? Y ahí de esa forma el razonamiento es fundamental de esa parte. Y en la parte de ciencia, en general, la experimentación, que permite llegar por sí mismo a pequeños descubrimientos, ¿no? Que, bueno, que a veces se pueden hacer en los colegios, etcétera, donde logran por sí mismos, ¿no? Ver cómo funciona un aparato, cómo funcionan las cosas, y creo que digamos, acercamiento actualmente más que todo con la tecnología, ¿no? A entender el medio que le rodea, ¿no? Es otra vertiente muy importante, una cultura para el futuro, ¿no? Que la mayoría de los chicos ahora van a vivir en un siglo, bueno, en el siglo XX, que es un ciclo altamente tecnificado, ¿no? Y Manuel, ¿tú qué vas a estudiar o qué quisieras estudiar? ¿Tienes una idea? Bueno, yo estoy entre física y matemática. Ajá. Lo que pasa es que tengo... O sea que entre tu mamá y tu papá, literalmente. Tengo facilidades para matemáticas, pero física es un poco más difícil, pero me gusta más porque es más, resuelves problemas más de la vida cotidiana que de matemáticas. Y una pregunta, Manuel, si tú haces un esfuerzo por concentrarte en la forma que te hablan los profesores de literatura, historia, y la forma como hablan los profesores de matemáticas o física, ¿tú sientes que hay alguna diferencia? No. Digamos, la forma en términos del estilo de comunicación o la organización de sus ideas o la capacidad de ser más sintéticos. ¿Tú notas alguna diferencia? No, nunca me he fijado en eso, no sabría decirte. ¿Tú qué dices, Modesto? ¿Piensas que cuando uno escucha a un conferencista en un tema, un científico, y uno escucha a un literato, un humanista, un historiador, ¿tú notarías diferencias? Yo lo que quisiera explicar es un poco la respuesta, curiosamente, quiero explicar la respuesta de Manuel, ¿no? A él le hicieron un test de esos que hacen en el colegio y resultó que a todos los entendía bien, o sea, ¿no? Era bueno en todas las disciplinas, literatura, matemáticas, de modo que no hace la diferencia como lo hacemos algunos que estamos más polarizados, como en mi caso la ciencia. Veo pues que los literatos son muy creativos, pero con una libertad tan increíble que permite pues la irresponsabilidad de que ellos crean, de lo que crean. Pues, o sea, uno puede decir cualquier cosa, queda en la mente, queda un poco en la imaginación, pero no está confrontado con la realidad. Pero perdóname, discúlpame, las cuerdas y las supercuerdas tampoco son cosas que tú digas están limitadas por una realidad. Ahí también la imaginación vuela. No, pero tú tienes que, si tu teoría no es de acuerdo a la realidad. No, pero todavía en las cuerdas y las supercuerdas todavía no hay realidad con la que sé, porque no hay todavía... Es una coherencia interna. Exactamente, pero esa teoría no será cuando haya, si es que hay alguna vez la experiencia y no está de acuerdo, vuela, ¿no? Yo quisiera explicarte una cosita del placer que tienen los muchachos que estudian ciencia, ¿no? A diferencia de la gente de literatura, a veces ellos pueden predecir cosas racionalmente que suceden en la realidad. Una cosa muy práctica, no hablemos de política, pero más o menos cuando se supo el porcentaje, entonces Manuel hizo un pequeño cálculo en 3 minutos y dijo, para que ocurra el 50%, el presidente tiene que tener, en el voto que falta, tiene que tener 52%. Y al día siguiente, en El Comercio era el titular, ¿no?
Claro. Y decía ahí, es la opinión de especialistas en estadística. Entonces son El pequeños consultado Manuel placeres, Montoya. ¿no? Pequeños placeres que uno siente pues que puede con la racionalidad Diagnosticar. resolver problemas o pronosticar, que la ciencia es eso, ¿no? Predecir cosas, ¿no? Bueno, vamos a tener dentro de unos instantes otro bloque más con personas con las que vamos a seguir conversando sobre este tema y ofrezco retomar la pregunta en qué se diferencia un científico y un humanista cuando exponen, cuando plantean, cuando producen sus productos. A ver qué nos dicen. Mientras tanto, muchas gracias a la familia Montoya por su visita. A Modesto lo pueden encontrar los interesados en el tema del trabajo científico en el CEPRESIT, que es el instituto que los días sábados, creo, ¿no? Hacen Así es. experiencias con los niños. Si me en permites edades dar escolares, el ¿no? teléfono que me llamen. Bueno, pues, 965-7402. bueno, una cortesía con Modesto. Gracias. La familia Montoya, muchas gracias por venir. Regresamos en un instante, como siempre, de a dos.